Muy buenas tardes y muy bienvenidos todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra congregación en Pamplona, mis hermanas en Francia, mi hermana Miriam también en Noruega y todos quienes puedan participar de este devocional. Deseo saludarles con mis saludos personales, los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, deseando que todos y cada uno de nosotros podamos hallar bendición del Señor en medio de este santo culto, este devocional, que es un servicio más para el Señor. Quiero que en forma inmediata demos inicio a nuestro devocional leyendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo número 25. Cada uno de nosotros, todos ustedes pueden en sus casas seguir la lectura de la palabra del Señor con devoción, poniéndonos de pies. Vamos a leer Salmo 25, versículo número 14 al verso número 15. Y lo vamos a hacer en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, quiero dar muchas gracias al Señor por esta bendición que me concede en este día de poder encontrarme también dirigiendo este devocional a todos ustedes. Como guía del local de Pamplona, ese ha sido nuestro deseo, poder cumplir con esta labor que el Señor nos ha encomendado, entendiendo que así ha sido su voluntad y será hasta cuando Él quiera. Como bien muchos de ustedes saben, nosotros en Pamplona no tenemos un templo y se nos ha autorizado que, dado que no tenemos un lugar donde poder reunirnos, podamos continuar con nuestro servicio dominical como lo hemos estado haciendo hasta hoy, a través de esta manera o a través de la manera que durante la semana podamos gestionar. Así que por lo pronto hemos seguido haciendo nuestros devocionales con el objetivo, el propósito de que el Señor pueda derramar su gracia en todos y cada uno de nosotros. Quiero inmediatamente que miremos la palabra del Señor. Este día domingo 14 de noviembre ya estamos en la mitad del mes y mi deseo es que ya acercándose el fin de año, ¿verdad?, podamos animarnos a tomar fuerza delante de lo que nos viene próximamente, el próximo año, quizás alguna sorpresa para todos nosotros, a lo mejor alguna lucha, alguna prueba, alguna bendición, todo está en las manos del Señor. Quiero que cada uno de mis hermanos y hermanas, donde se encuentren, sean bendecidos a través de este devocional. Y yo también, porque lo necesito. Yo necesito que la gracia del Señor sea abundante. Esta palabra claramente nos enseña a poner nuestra mirada en la comunión con Dios. Y yo deseo en primer lugar que nosotros podamos también estar en comunión con el Señor y también entre nosotros. Más ahora que se han sumado algunas hermanas de Francia y de Noruega, mi deseo es que ellas se sientan cómodas, aunque sea a través de este medio, pero se sientan cómodas en medio nuestro. El Salmo 25, verso 14, que hemos leído, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Verdaderamente todos, desde el momento en que hemos llegado a la casa de Dios, a los caminos del Señor, desde el momento en que el Señor nos llamó, yo en mi caso siendo muy niño, un niño de 10 años, desde allí nuestro Dios ha deseado siempre tener comunión con nosotros, manifestar su acercamiento hacia nosotros. Él se interesa por estar en comunión con nosotros. Y por eso es que siempre citamos aquí el versículo del libro Apocalipsis cuando dice: aquí estoy a la puerta, si alguno abriere la puerta de su corazón. Porque el tener comunión con Dios, el poder estar con Él, ¿verdad?, tener este acercamiento, depende mucho de nosotros. La palabra del Señor dice: me buscaréis y me hallaréis. Pero luego dice así: y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, que el hallar a Dios, el acercarnos a Él,
depende mucho de lo que nosotros podamos hacer. La palabra del Señor también nos enseña, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, hay una condición para aquel que quiere acercarse a Dios, aquel que quiere tener una comunión con Dios. Y en esta hora también nos coloca también en su palabra, ¿verdad?, una condición fundamental. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, para aquellos que le temen. El domingo pasado el Señor nos hablaba de la sabiduría y decíamos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temer a Dios, el poder de alguna manera guardar sus mandamientos, el poder considerarle nuestros planes y propósitos de la vida, el considerarle a Él como la piedra angular de lo que es nuestra existencia. Y en esta hora también nos enseña a reconocernos de que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios se acerca, Dios tiene comunión con aquellos que tienen temor en sus vidas. Temor, no miedo, temor. El respeto a Dios, este llamado a buscarle celosamente. El temor a Jehová es un celo espiritual, es una dádiva que Dios nos permite también gustar para poder vivir una vida cristiana celosamente. Pero aquí el verso es mucho más profundo, porque dice la comunión íntima de Jehová. No se trata de cualquier comunión, no se trata de cualquier acercamiento. Entonces, vamos a hablar un poco de esto de la comunión, de qué significa la comunión. Siempre hemos reconocido que por la gracia del Señor somos salvos, en primer lugar. Que por la gracia del Señor podemos ser lo que hoy somos. Así lo dijo el mismo apóstol Pablo. Y sabemos también que la gracia de Dios, ¿verdad?, no es otra cosa que la manifestación de su amor supremo, de su amor, de su misericordia hacia para con el mundo. Como iglesia del Señor, entonces valoramos la gracia, valoramos el amor, pero muchas veces descuidamos un tercer punto, que es la comunión con Dios. Y frente a esto vale la pena que nos preguntemos, en medio de mis tantas ocupaciones diarias, ¿qué tan cerca estoy de Dios? La gracia del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es importante. Dice que la gracia de Dios, dice Pablo por allí, de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Que el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu. Y esto nos muestra que para poder tener comunión con Dios debemos tener una porción gloriosa del Espíritu Santo. Hermanos amados, Dios nos bendiga en esta hora. La palabra comunión, esta palabra que es el centro de este devocional, es una palabra que nace de la fusión de dos palabras, la palabra común y la palabra unión, comunión. La palabra común y la palabra unión. Es un término, la palabra comunión, que viene del latín. Y esta palabra que proviene del latín significa participar de lo común. Es decir, participar de aquello que es común, que aquello que es colectivo, aquello que hemos hecho colectivo. Y lo común es algo que se comparte. Es algo que se comparte en forma colectiva por personas, por grupos humanos, como por ejemplo las familias que comparten una comunión, ¿verdad? Pero también es una palabra muy utilizada para aplicarse en medio de las congregaciones, en medio de las iglesias, es muy utilizada en medio de las iglesias. Y debemos recordar que en pleno desarrollo de la iglesia cristiana, la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, se empezó a utilizar este concepto, esta palabra, comunión, para definir uno de lo que yo creo son los principios más importantes del cristianismo. ¿Y cuál es este principio fundamental del cristianismo, de la comunión? Es que compartimos como iglesia una misma fe, en un mismo Dios y en un mismo propósito de vida. Tres cosas. Tenemos fe, tenemos nosotros todos una comunión en tres elementos fundamentales. Primero, en una misma fe. Segundo, en un mismo Dios. Tercero, en un mismo propósito de vida.
Por eso es que nos sentimos en comunión con nuestros hermanos, porque tenemos una misma fe, porque compartimos la fe en un mismo Dios y porque compartimos un mismo propósito de vida, una vivencia compartida. Compartimos de hecho nuestras propias experiencias. Y cuando escuchamos nuestras experiencias, cómo el Señor es con nosotros, cómo nos ha guardado, cómo nos edifica, cómo su palabra ha sido maravillosa para nosotros, cómo el Señor nos provee en medio de alguna prueba, esas experiencias aún cultivan más nuestra fe, nos edifican mutuamente. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito en común. Entonces, la comunión en medio de la iglesia, hermanos amados, hermanas amadas, amigos, oyentes, nos ayuda a cultivar entonces y compartir todas las cosas en forma común, en forma unida, comunión, una misma fe, en un mismo Dios y con un mismo propósito de vida. Frente a esto, la iglesia del primer siglo aprendió a vivir así, aprendió a vivir en comunión, aprendió a compartirlo todo. Cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que luego del derramamiento del Espíritu Santo, descrito en el capítulo número 2, vemos que el autor de los Hechos, el libro de los Hechos, él describe esta comunión entre los hermanos, entre los creyentes de la iglesia primitiva. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que todos los que habían creído en el Señor en aquellos momentos, hasta ese entonces, estaban todos juntos. Y no solamente estaban juntos, lees el verso 44, dice que además de estar todos juntos, ellos también tenían en común, dice, todas las cosas. Miren, tenían en común todas las cosas. Es decir, personas diferentes, personas que habían nacido en diferentes lugares porque habían llegado a Jerusalén a gustar de la fiesta del Pentecostés. Pero recuerde usted que el Espíritu Santo derramado en ellos los bautiza y los transforma en un solo cuerpo, en una misma iglesia. Y qué maravilloso, porque dice el verso 44, y tenían en común todas las cosas. Es decir, que esto de fundirlos, es como si ellos hubieran sido piedras vivas, dice la palabra del Señor. El fuego del Espíritu Santo los fundió, los volvió agua y se hicieron todos una misma materia. Distintas piedras, distinto origen, pero ahora una misma materia, gracias al fuego del Santo Espíritu de Dios. Y los versos siguientes, luego del verso 44, demuestran el nivel de esta comunión lograda, señalando que aún ellos eran capaces de compartirlo todo. Demuestra la magnitud de ese nuevo propósito que nace en ellos, ese propósito de vida que nace en forma compartida, que era el compartir incluso lo propio. Mire qué maravilloso. Ellos comparten, son capaces de compartir lo propio, porque Dios es así. Dice la Biblia que Él dio a su Hijo amado por el mundo entero. Por tanto, Dios se complace de compartir lo que es suyo. Comparte su amor, su benignidad, su misericordia, su creación a su Hijo amado. Hermanos míos, la comunión en medio de la iglesia primitiva les permitió que ellos tuvieran una comunión a tal magnitud que eran capaces de compartir lo propio. Dice el verso 45 del capítulo 2, y vendían sus propiedades, incluso sus propiedades, sus bienes, sus posesiones, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y luego de eso dice, y perseverando unánimes, es decir, unidos, cada día en el templo y partiendo el pan en los hogares, en sus casas. Dice la palabra griega diciendo, comían juntos en sus casas con alegría, con sencillez. Mire qué maravilloso, una iglesia que está llena del Espíritu Santo, con sencillez de corazón. Dice, alababan a Dios y tenían en común todas las cosas. Y el Señor seguía llamando y añadiendo a todos los que habrían de ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor, qué hermoso, qué maravilloso es considerar estas cosas y ver que ellos compartían lo propio. Hacer común lo propio, hermano, no es fácil. Requiere de una gran dote de la gracia de Dios.
Nadie podría dar a otro lo propio si no es a través de la gracia de Dios en su vida. Dar lo que nos pertenece no es fácil. Verdaderamente esto solo es posible mediante la divina gracia de Dios. Y cuando eso es posible, entonces el yo, eso que nos gusta tanto a nosotros, nuestra persona, el yo se reduce, el yo mengúa y se magnifica a la vez a través del nosotros, es decir, nosotros, nuestro grupo, nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra colectividad. El yo se reduce y se magnifica a la vez a través y transformándose en el nosotros. Y allí, cuando ocurre eso, dejamos de vernos a nosotros mismos, dejamos de ver lo propio, lo nuestro, y empezamos a ver con los prismas de Dios, con los anteojos de Dios, con los ojos divinos, con esos ojos misericordiosos. Entonces vemos que la naturaleza es hermosa, vemos que las personas que nos rodean son amadas, sentimos amor por ellos. Los prismas de Dios, con los ojos de Dios empezamos a ver y empezamos a comprender lo que comprendía Cristo, lo que comprendieron los apóstoles. Sentimos el llamado de Dios, ese llamado que nos permite comprender que la iglesia es una unidad, en sí misma es una unidad. No es un grupo solo de personas, sino que es una unidad en sí misma, es un todo, es una unidad y es un todo a la vez. Es un cuerpo, y no cualquier cuerpo, porque es la representación del cuerpo de Jesucristo en la tierra. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, qué importante la comunión. Pero este cuerpo que la iglesia, sin la presencia, sin la dirección del Espíritu Santo, sería como el cuerpo aquel formado de la tierra que hizo Dios en el Génesis, ese primer hombre moldeado por sus manos, esas manos divinas, pero que carecía de vida y que fue necesario que Dios soplara sobre él para que tuviera vida. Por tanto, amados hermanos y hermanas, una congregación que es el cuerpo no se puede fiar de que es el cuerpo nada más, sino que debe de ocuparse en recibir siempre esa dirección gloriosa del Espíritu Santo, porque o si no, solo será una estructura, un cuerpo sin vida. La iglesia de Jesucristo, sin embargo, es un cuerpo, es la representación del cuerpo de Cristo, pero que a través del Espíritu Santo puede tener vida, puede ser un ente vivificante, porque también vivificará a otros. Amados hermanos, qué maravilloso es esto. La comunión cristiana entonces brindada a través del Espíritu Santo, generando unidad en el pueblo de Dios, unidad corporal en la iglesia, un solo cuerpo en medio de una sola congregación, y en esta congregación que anhela, que se dispone a crecer en la gracia, a experimentar las bendiciones de Dios y la vida eterna, pues en esa congregación Dios cumplirá el Salmo 133. El Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así dice el verso 1. Y luego dice los versos siguientes, hablando de cómo la importancia de que se sumerja la iglesia en esta descripción del derramamiento de un aceite, del aceite de la unción sacerdotal. Dice, es como el buen óleo. Mire, cuando hay comunión, cuando están los hermanos juntos en armonía, dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, y que desciende sobre la barba, dice después, la barba de Aarón. Está hablando de la unción de Aarón, cuando fue ungido ella en el desierto y fue derramado el óleo, el aceite, por las manos de Moisés, y corrió desde su cabeza por sus barbas, y luego dice el Salmo, dice, y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, hasta el cuerpo, hacia su ropa, su cuerpo. Y esto es símbolo de lo que ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo. Primero, en la persona de Cristo, el Espíritu Santo habitó en medio de su ministerio, pero luego que él fue ascendido, desde la cabeza, desde Cristo, empezó a derramarse su Espíritu Divino, este óleo celestial, sobre la iglesia.
Y cuando la iglesia experimenta, cuando una congregación experimenta este derramamiento en su vida, ahora pues entonces es un cuerpo, es una iglesia y empieza a experimentar esto. Dice así el Salmo 133 en el verso número 2 o 3. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, qué importante la comunión. Sin comunión nos perderíamos las bendiciones de Dios. Entonces, aquí hay que entender lo siguiente, hermanos míos, es que la comunión no debe ser entendida como una emoción humana. Muchas personas acuden también a los templos atraídas por sus necesidades, atraídas por sus curiosidades también, y muchas veces asisten a los cultos, y yo lo he visto esto, y experimentan en medio de la reunión del culto un disfrute espiritual. Sienten algo hermoso, se gozan, se alegran, sus almas se aquietan de aquellas angustias que poseen, experimentan esa quietud frente a las propias turbulencias que ellos tienen, se fuman sus temores, sus angustias, pero luego cuando se retiran se encuentran solos, se sumergen nuevamente en la misma y abrumadora vida que poseen. ¿Y por qué? Porque ellos experimentaron una emoción en medio del culto, pero la comunión es mucho más que sentir una emoción, es mucho más que sentir paz, es mucho más que sentir alegría, es mucho más que sentir consuelo en medio de un culto. La comunión es compartir, decíamos recién, una fe, un Dios y compartir un mismo propósito de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas que simpatizan con las iglesias no comparten nuestras creencias, simpatizan con las iglesias porque encuentran bonitas las alabanzas, cómo se predica, sobre todo esas predicaciones que son de autoayuda, por supuesto, pero no comparten nuestra doctrina, no comparten nuestros principios, se alejan de la escala valórica de la iglesia. Amados hermanos, la comunión es compartirlo todo, es compartir la doctrina, es compartir nuestra fe, nuestra creencia en Dios, es compartir aún nuestras posesiones, de alguna y otra manera nuestros bienes. Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos ayude. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, pero Dios nos invita a algo más grande. La comunión no siempre depende de nosotros. Y esto debemos recordarlo y considerarlo siempre. Muchas veces, por razones distintas, ajenas muchas veces a nosotros mismos, no existe comunión con todas las personas, con quienes nos tratamos durante el día, con aquellas personas que interactuamos. Y estas situaciones nos provocan, por supuesto, inquietud, angustia, sufrimiento y mucha incomodidad. Muchas veces nos sentimos mal como cristianos, ¿no es cierto? No podemos estar en comunión con todos porque no todos comparten nuestra fe, nuestro Dios ni nuestro propósito de vida. Así que eso es lo primero, es que tener tranquilidad, que es imposible poder tener comunión con todos, pero sí con la iglesia de Dios, porque la iglesia comparte nuestra fe a nuestro Dios y nuestro propósito de vida. Por lo tanto, debemos comprender que por más que nos afanemos en coincidir con todos, caerle bien a todos, llevarnos bien con todos, muchas veces esto es imposible. Por esto es que la palabra del Señor claramente nos enseña. Si miramos Romanos 12, verso 8, claramente allí nos dice algo respecto a esto. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, es decir, en cuanto esté de vuestra parte, tened paz para con todos los hombres. Pero en cuanto esté de vuestra parte, en cuanto dependa de vosotros, porque Dios entiende que muchas veces no podemos tener comunión con otros porque ellos no tienen comunión con nosotros. Hermanos míos, Dios nos ayude. No podemos tener comunión con el mundo porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. El aceite y el agua no se pueden unir. La iglesia y el mundo no pueden vivir en comunión, pero sí entre nosotros. Y cuando uno de nosotros no está en comunión con el resto, pues entonces debe de empezar a pensar qué está sucediendo en su vida. ¿Por qué no tiene comunión? ¿Por qué no comparte la misma fe? ¿Por qué no comparte el mismo Dios? Puede que diga, sí, yo comparto la misma fe. Puede decir, yo comparto el mismo Dios, pero a lo mejor no está compartiendo el mismo propósito de vida, no está compartiendo el mismo estilo de vida, no está compartiendo la misma creencia en cuanto a sus valores, a su escala de valores, a sus principios, a lo mejor a sus costumbres cristianas. Y eso, hermanos amados, es peligroso. La mayor relevancia, amados hermanos, aunque entendemos que no podemos estar en comunión con todos,
La mayor relevancia es tener comunión con toda nuestra iglesia, con todos nuestros hermanos. Pero aquí viene lo más terrible, yo creo que es el centro de esta predicación. La mayor relevancia de la comunión es mantenerla intacta con Dios. ¿Escuchó? La mayor relevancia de la comunión, hermanas, hermanos, es que podamos tener comunión con Dios intacta. Él nunca nos malinterpreta. Muchas veces perdemos la comunión con otros porque nos malinterpretan, no nos comprenden, no nos entienden. Dice uno una cosa y nos entienden mal. Pero Dios, yo no debiera perder la comunión con Él porque Dios nunca me malinterpreta. Él no me juzga según las apariencias. Él no me discrimina. Él no hace acepción de personas. Él no hace diferencias. Por lo tanto, si Él es perfecto, entonces yo debiera tener comunión con Él siempre. Si yo tengo el mismo pensamiento que Dios, aunque sé que sus pensamientos son mucho más elevados que los míos, pero el llamado de Él es que yo esté en comunión con Él. Dice, cenará con Él, dice Apocalipsis, y yo cenaré con Él. Él conmigo, dice el Señor. Entonces, ayúdenos el Señor. En otras palabras, si nosotros vemos que Él no nos discrimina, Él no hace diferencia, Él no hace acepción de personas, Él no nos malinterpreta, Él no nos juzga según la apariencia, es que entonces Dios es un amigo perfecto, es un compañero perfecto, Dios es un hermano perfecto, Dios es un Padre perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te has sentido muchas veces malinterpretado, juzgado según tus apariencias? Qué bendito es tener comunión íntima con Dios. Él nunca nos juzga mal. Él siempre está dispuesto a ayudarnos incluso en nuestras propias debilidades. El apóstol Juan así lo entendía cuando él escribe diciendo: lo que hemos visto, hemos oído, y os proclamamos también a vosotros para que también vosotros, dice él, tengáis comunión con nosotros. Pero luego él dice: y en verdad nuestra comunión es con Él. Mire, es decir que la verdadera comunión, hermanos, es tener la comunión con Dios. Entonces, he aquí el secreto de la verdadera comunión. Si yo me esfuerzo a tener comunión con mi hermana, pero mi hermana está un poco turbada o perdida, extraviada, yo voy a esforzarme en vano porque voy a tratar de tener comunión con una persona que está equivocada. Yo lo que debo de hacer, y usted también, es procurar hacer el esfuerzo por tener comunión ¿con quién? Con Dios. Y si yo tengo comunión con Dios, si yo pienso como Él, yo me abrigo en su voluntad, yo me cobijo en sus pensamientos, en su voluntad, en lo que Él quiere para mí, y usted hace lo mismo, está acá a mi lado y hace lo mismo, entonces usted y yo vamos a pensar iguales. Vamos a compartir una misma fe, vamos a compartir a nuestro mismo Dios y vamos a compartir un mismo propósito de vida. Hermanos amados, no nos esforcemos tanto por caerle bien a todo el mundo. Esforcémonos por tener comunión íntima con Dios en nuestras oraciones diarias. Cuando nos vamos a dormir, conversemos con Él. A veces yo me quedo dormido conversando con Él. A veces le pregunto cosas porque no comprendo, que no entiendo. Cosas que me suceden y no sé por qué. Pero Él me comprende, Él me entiende. Él sabe cómo soy yo, Él sabe que como muchas veces sufro también por las cosas que nos suceden en la vida humana. Yo creo que a usted le pasa lo mismo, pero en medio de mis noches, cuando muchas veces me duermo conversando con Él, no me doy cuenta, me duermo, despierto en la madrugada y sigo conversando con Él. Mi alma necesita esa comunión. ¿Y cómo la puedo lograr? Aquí está la enseñanza. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Por lo tanto, hermanos amados, si queremos ser una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, si queremos ser una iglesia movida por Dios, una iglesia unida como un verdadero cuerpo, un todo y una unidad en sí misma, tenemos que hacer el esfuerzo de tener temor en nuestra vida, de ser hombres y mujeres temerosas, para que gustemos de la comunión íntima de Jehová.
Y si yo tengo comunión íntima con Jehová, con mi Dios, y usted hace lo suyo, y mi hermano lo suyo, y el otro también, y el otro también, pues entonces todos vamos a pensar en una misma cosa. Nadie estará remando al revés, nadie estará haciendo algo diferente. ¿Por qué? Porque seremos como la iglesia primitiva, una iglesia que compartía todo, que lo propio era común, que el yo se reducía y que el nosotros prevalecía sobre el yo, el nosotros prevalecía sobre el mí. Hermanos, mis cosas, mis propiedades, lo mío, el yo, eso debe quedar abajo. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, es decir, Jesucristo el Señor creciera en Él. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por último, quiero terminar diciendo, ¿cómo cuidar esta comunión con el Creador? Es algo difícil muchas veces. Sin embargo, es nuestro deber. Hacerlo es nuestro deber. Debe ser nuestro esfuerzo diario, evitando que nos suceda el descuido de Adán. Usted sabe lo que le pasó a Adán allá en el huerto. El descuido de Adán lo llevó a perder la comunión con el amigo, con su Creador. Evitar tener el desenfreno de Sansón. Ese desenfreno que lo llevaba a cometer pecados sin frenarse, sin limitarse a sí mismo. Él simplemente tenía un deseo y él lo cumplía. Cuidado con el desenfreno de Sansón. Cuidado con la imprudencia que tenía Saúl. Ese Saúl que fue imprudente, enloqueció al pensar de que él podía hacer las cosas que Dios no quería que él hiciera. Mire, decíamos cuidarnos de tener el descuido de Adán, el desenfreno de Sansón, la imprudencia de Saúl, la falta de lealtad de Judas, ese varón que no fue leal, sino que traicionó al Señor. Y por último, quinto ejemplo, la falta de temor de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, que quisieron mentirle a Dios mismo ahí en la presencia de Pedro y de los apóstoles. Hermanos, seamos mejor como Enoc, aquel que caminó con Dios como un santo, tanto así que fue tan justo que Dios se lo llevó, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hermanos amados, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios te hará conocer su voluntad. Dios te hará conocer su propósito para tu vida, hermano amado, hermana amada. Aunque hoy lo desconozca, no lo entienda, pero Dios le hará conocer. Y luego dice, mis ojos, ahora respondo yo y usted, mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Ve que allá debe estar nuestra preocupación? No es estar preocupado con el otro, cómo me hago más amigo, cómo me hago más amiga, dirá la hermana, cómo puedo llevarme mejor. No, llévese bien con Dios, llévese bien con Él, busque la comunión con Él celosamente y logrará también que su hermano, si Él lo hace también, y este otro hermano y esta hermana, seremos una congregación poderosa. Y luego termina diciendo, porque Él sacará mis pies de la red. Cuando el pueblo de Dios, una iglesia está en comunión, es una iglesia poderosa, una iglesia que ora y Dios le escucha, Dios le responde. Hemos vivido estas experiencias en medio del confinamiento. Dios ha sanado hermanos, Dios ha sanado hermanas. Dios me ha sanado incluso a mí mismo de males que antes no tenía y de repente me llegaron. Yo tenía muy buena salud y de repente acá en Pamplona lo que me ha fallado ha sido la salud. Pero Dios me ha ido sanando, Dios ha hecho cosas y ahora tengo otro problema de salud más serio. Pero yo sé que Dios puede hacer un milagro porque yo soy de Él. Yo le pertenezco a Él y sé que Él me sacará de la red también. ¿Se siente en medio de la red? ¿Tiene problemas económicos? ¿Tiene problemas familiares? ¿Tiene problemas con su vecino? ¿Problemas con los compañeros de trabajo? ¿Problemas en el matrimonio? ¿Problemas a lo mejor con Dios? En esta tarde, allí donde está, inclínese al Señor, búsquele a Él, pídale perdón. Si ha fallado, pídale perdón. Dios no rechaza a nadie. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Decíamos recién, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Termino diciendo y recordando, la comunión de la iglesia es importante entre nosotros. ¿Y qué significa? Compartir la fe en un mismo Dios y compartir un mismo propósito de vida. Seamos iguales, compartamos en comunión lo que somos. Démonos tiempo para compartir.
Preocupémonos del otro, llamémonos, hagámonos amigos. No cuesta nada, no cuesta mucho, hermanos amados, es gratis. Preocuparnos de nuestros hermanos es gratuito, nadie nos cobra nada. Hagámoslo para que agrademos al Señor y para que el amor de Cristo que está en nosotros y debe estar siempre pueda manifestarse también a nuestros hermanos. Dios nos bendiga en esta hora. Si alguno no se siente comunión en medio de la iglesia, no se siente bien, eso es peligroso. Ore a Dios, porque sabemos que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Muchas veces cuando hay tinieblas en nuestros corazones no nos sentimos bien en medio de la iglesia. Si esto ha pasado, a lo mejor hay un descuido. Pídele a Dios que le ayude. Dios alumbrará su corazón. Ahí entrará en su vida la luz de Cristo. Entonces, alumbrada por Dios, volverás al redil y serás nuevamente uno más en medio de esta congregación hermosa que te ama. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones y para Él, como siempre, sea la honra y la gloria. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Padre, gracias te doy por esta hermosa palabra que me has dado, por tu consejo y tu enseñanza. Yo me siento honrado en esta hora porque tú me has hablado, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, derrama tu gracia abundante donde ellos están y que esta palabra sea siempre de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Todo se lo pido, Padre, humildemente, en el nombre glorioso de su Hijo amado Jesucristo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera y todas invitados para nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.